Lectura del libro de Josué. En aquellos días reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Convocó a los ancianos del pueblo, a los jefes de familias, jueces y oficiales, que se presentaron ante Dios, y le habló así a todo el pueblo: si les parece demasiado duro servir al Señor, escojan hoy a quien servir, a los dioses a quienes sirvieron a sus padres en Mesopotamia, o bien a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan ustedes. De todos modos, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos protegió a lo largo del camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Gusten, hermanos, y verán qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno clama, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos los huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivan en mutua dependencia por respeto a Cristo. Así las mujeres deben ser dóciles a sus maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de su mujer, como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo, que es la Iglesia. Como la Iglesia es dócil a Cristo, de la misma manera las mujeres deben ser dóciles en todo a sus maridos. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para sacrificarla. Él mismo, con el agua y la invocación que hacemos de su nombre, ha purificado a la Iglesia en el bautismo, para que se presente ante Él resplandeciente de gloria, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto, sino santa e inmaculada. Los maridos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, y nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo con la Iglesia, con nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el esposo deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos llegan a ser una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios.
Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: ¿qué enseñanza tan difícil? ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo: esto los hace tropezar en la fe. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la sola carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Entonces añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Entonces les dijo Jesús a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el final del discurso del pan de vida. Ya el próximo domingo regresamos al Evangelio de Marcos. Y en este final nos encontramos en primer lugar con algo que no había sido mencionado antes. En todo el discurso no habían aparecido los discípulos de Jesús. Ahora aparecen, y aparecen en paralelo con los judíos. Si los judíos habían estado murmurando a causa del mensaje que Jesús proponía con sus exigencias, ahora aparece una multitud de discípulos, muchos de sus discípulos, que dicen que ese mensaje es muy duro y que no se le puede hacer caso. Con esa palabra duro se califican las exigencias inaceptables, y obviamente si son inaceptables no se les va a hacer caso. Aparentemente lo que tenemos aquí es un problema doctrinal. El mensaje de Jesús les parece demasiado exigente, pero en el fondo lo que hay es un problema de fe, que no es lo mismo. Jesús les hace una pregunta cuando se da cuenta de su murmuración. Les hace una pregunta: ¿esto les causa tropiezo? El término que se usa en el Evangelio es: ¿esto los escandaliza? ¿A qué se debe este tropiezo? Los discípulos
sobre todo los de origen judío, han crecido con la idea de que ellos estaban destinados a dominar el mundo y que Dios les iba a realizar ese sueño con un acto de poder. Pero ahora se encuentran con que Jesús lo que plantea es otra cosa. Se trata de construir un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo no se puede regir con los criterios del mundo antiguo, en el que un pueblo vencía y dominaba a otro. Ahora se trata de crear una nueva humanidad. Y en esta nueva humanidad, el requisito fundamental es doble. Primero, tener la experiencia del amor universal, gratuito y fiel de Dios. Sin esa experiencia no se puede soñar con el mundo nuevo que Dios propone. Así que lo primero que se requiere es conocer ese amor de Dios, ese amor que es universal, ese amor que es gratuito, no hay que conquistarlo ni ganárselo, y ese amor que es permanentemente fiel. Pero al mismo tiempo, y esto no es lo más duro, lo que para ellos es duro es que solamente se puede construir ese mundo en la medida en que cada uno asimila ese amor y lo vive. Y entonces ya ahora de lo que se trata no es simplemente de ser objeto pasivo del amor de Dios, sino sujeto activo de ese amor. Se trata de testimoniar ese amor, amando sin fronteras, con un amor universal, amando sin requisitos, con un amor gratuito, y amando definitivamente con un amor fiel. Esto es lo que les parece duro. Por eso Jesús les habla de la fe. Esto los hace escandalizar. ¿Y qué tal? Les pregunta, si ustedes ven subir al Hijo del Hombre a donde estaba antes. Aquí está el meollo de la crisis de fe. Resulta que ellos están en un horizonte de triunfo terreno. Ellos lo que quieren es asegurarse que van a dominar a los otros pueblos hasta su muerte. Y lo que Jesús les está ofreciendo es algo que va mucho más allá de eso, y es la resurrección. Por eso les dice, ¿y qué tal que ustedes vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Se refiere a que la muerte lo hace descender a la región de los muertos, a la tumba, pero que la resurrección lo vuelve a la vida. Es un bajar y subir. ¿Qué tal que ustedes vieran esto? El Espíritu, y se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu es quien da vida, la carne no. Recordemos que al principio, cuando se leyó el Evangelio de Juan, lo leímos en tiempo de Pascua, se nos decía que había que nacer del Espíritu. Y nacer del Espíritu es lo mismo que nacer de arriba, es decir, ser hijo de Dios. Y que uno puede simplemente nacer de la carne, que es nuestro nacimiento biológico natural. Pero además de ese nacimiento, que no lo determinamos nosotros, sino que lo determinan nuestros padres, hay otro nacimiento que es
determinado por nosotros. Es decisión nuestra, que es nacer del Espíritu. El nacimiento biológico, sí, es algo, es una gracia, es una bendición, es muy bueno, pero eso no es suficiente, porque allí nosotros no hicimos ninguna elección, no ejercimos ninguna libertad de decisión. En cambio, nacer del Espíritu, eso sí nos implica, eso sí nos compromete, porque esa es decisión nuestra. Por eso les dice, la sola carne no sirve de nada. Uno puede nacer y morir como los animales y ya, pero puede nacer y luego morir para resucitar como hijos de Dios, y esto es decisión nuestra. Por eso dice el mensaje, las exigencias que yo les he comunicado son espíritu y vida. Espíritu es fuerza de Dios y vida es vida eterna. Las exigencias que Jesús propone no son simplemente una ascética para que nosotros nos mortifiquemos, no. Es una propuesta para que tengamos en esta existencia terrena una vida que valga la pena, y después de esta, una vida completamente satisfactoria. Eso es lo que quiere decir con las exigencias que yo les he comunicado, son espíritu y vida. Pero entre ustedes hay algunos que no creen. Creer no es simplemente aceptar unas verdades, no. Creer es aceptar a Jesús. Las verdades vienen con Él, pero es aceptarlo a Él y aceptar su propuesta. Y solamente en la medida en que nosotros aceptamos su propuesta, su obra y su mensaje, podemos decir que tenemos fe. No basta con el solo mensaje. Recordemos lo que dice Jesús en los evangelios sinópticos. No basta con que me digan Señor, Señor, si no realizan el designio de mi Padre del cielo. La sola doctrina no es la que nos salva. Lo que nos salva es la realización, el compromiso del designio del Padre. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y también sabía quién lo iba a traicionar. Por eso les dice, a ver, ustedes se quieren ir también. Aquí hay una cosa que es para pensarla. Antes que abaratar las exigencias de la vida eterna, como si esto fuera una realización comercial o un baratillo, como se decía antes, antes de abaratar las exigencias de la vida eterna, Jesús prefiere quedarse solo. Y les pregunta a los 12, ¿también ustedes se quieren ir? Porque la deserción es masiva. Dice, desde aquel día muchos, no fueron pocos, muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no siguieron con él. Este abandono puede ser de una manera silenciosa o puede ser de una manera clamorosa. Ustedes han visto que en algunas partes se han presentado manifestaciones de personas que renuncian públicamente a su pertenencia a la Iglesia Católica. Eso tiene mucho de
de muchas cosas y eso no, pero me refiero al hecho de esa abjuración pública. Pero hay otra que es más peligrosa, que es esa abjuración silenciosa, que se da sin manifestación externa alguna. Inclusive puede uno seguir viniendo a misa y sin embargo ya no anda con Jesús. Esta es una deserción mucho más difícil porque la misma persona de alguna forma se engaña. Aparentemente está con Jesús, pero en la realidad no. Muchos discípulos lo abandonaron y ya no siguieron con él. Por eso Jesús les dice a los 12, ¿y ustedes qué? Y nos dice el evangelista que Simón Pedro, aquí están los dos nombres, Simón y Pedro, esto implica una cierta ambigüedad, el que escucha pero que es terco. Simón Pedro le dice, ¿y a dónde vamos a ir? Solo tú tienes exigencias de vida eterna. ¿Para dónde vamos a coger? Esto también aparece como una declaración entusiasta que nosotros suscribiríamos con mucho gusto. Pero la verdad es que también se puede dar una abjuración pública. Yo no creo en Jesucristo, eso se puede dar y se ha dado. Pero también hay otra abjuración que es más silenciosa. No se dice nada, pero se vive como si Jesucristo fuera uno entre tantos y que cualquiera da lo mismo. Esa es la ambigüedad que presenta el evangelista cuando nos dice que Simón Pedro le contestó. Pero ahora viene otra cosa, que dice Jesús, entre ustedes hay un diablo, eso no está en el texto de hoy, entre ustedes hay un diablo. Y dice el evangelista, se refería a Judas de Simón Iscariote, el que lo iba a traicionar. Judas sigue andando con el grupo, Judas sigue andando con Jesús, pero él ya tiene otra intención. Para él Jesús no es su guía. Cuando el evangelista lo presenta como Judas de Simón, y eso aparece únicamente en el Evangelio de Juan, Judas de Simón, quiere dar a entender que Judas también está oyendo lo que oyen los demás, pero al mismo tiempo lo presenta como el Iscariote. Y aquí está, digámoslo así, la clave para entender la figura. Iscariote quiere decir el hombre de la aldea. Judas es el hombre que no se guía por la propuesta de Jesús, sino por la cultura popular. No ha hecho un cambio de corazón. Él simplemente se metió en el grupo y se enroló y ahí va. Pero nunca ha pertenecido verdaderamente al grupo porque él se ha mantenido en la vieja mentalidad. Y esa es la razón por la cual él lo va a traicionar. Él ha escuchado, claro que sí ha escuchado lo mismo que han escuchado los demás, en el sentido de oír,
pero no en el sentido de aceptar. Estas cosas nos conciernen mucho, porque uno escucha a veces que las exigencias de Jesús en el Evangelio de amor, incluso a los enemigos, muchos cristianos, no son poquitos, muchos cristianos las escuchan con reserva. De pronto, pero, y ponemos nuestras salvedades, porque en el fondo nuestra fe no está puesta en el Señor. En esto necesitamos ser conscientes de lo que significa entonces la Eucaristía. El problema no es creer o no creer que Jesús está en el pan y cómo está en el pan y cómo hace para meterse, y que eso no es el problema. El problema está en aceptar lo que Jesús nos propone. Yo me entrego por ustedes, entréguense ustedes por los demás. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido